Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de este podcast en donde estoy sola y hablo en español de manera lenta y comprensible. En el episodio de hoy me gustaría contarles un poco otra historia personal, así que ahora siento que este podcast está poco a poco tomando más forma. Y esa forma es la forma de contar anécdotas personales, así que me gustaría saber si les gusta este formato y si les interesaría alguna historia en particular para que hable en otro episodio. Pero bueno, la historia de hoy es sobre cómo me volví vegana. Empecemos un poco antes de cuando me volví vegana realmente. Y la historia empieza cuando yo tenía, creo que 6 años. Yo tenía 6 años. Y en Argentina es muy común mirar en la televisión, especialmente durante mi infancia, cuando yo era pequeña, cuando yo tenía 6 años, todo el tiempo estaban los Simpsons. Yo me acuerdo específicamente que los domingos en un canal público de la televisión pasaban los Simpsons. Entonces, un poco mi generación se crió mirando los Simpsons en la televisión. Y es un poco gracioso, pero fue gracias a los Simpsons que escuché por primera vez el término o la idea de no comer carne. Está el personaje de Lisa y hay un episodio donde Lisa se vuelve vegetariana. Y ahí estaba yo, siendo una niña de 6 años, mirando la televisión y estaba mirando ese episodio y obviamente no entendía mucho de la vida todavía. Era una niña pequeña, recién terminaba el jardín y Lisa en ese episodio se siente triste por los animales y quiere volverse vegetariana. Y a mí me pareció que tenía mucho sentido. Yo dije, yo también quiero ser vegetariana. Yo también no quiero comer carne. Y bueno, estamos en Argentina. Argentina, si no saben, es conocido como el país de la carne, el país de las vacas. Hay mucho campo y hay muchas vacas, hay mucha producción cárnica. Se produce carne, se exporta carne de Argentina. Entonces, no es exactamente el país más vegetariano del mundo. Así que cuando vi ese episodio de Los Simpsons y les dije a mis papás, quiero ser vegetariana, mis papás me dijeron, imposible. Ellos dijeron, no hay posibilidad de que seas vegetariana. Ellos estaban preocupados por mi salud. Si yo dejaba de comer carne, ¿iba a estar bien? ¿Iba a tener los suficientes nutrientes? Mi mamá era un no rotundo. Yo creo que mi papá me hubiera dejado, pero mi mamá tenía esta idea en la cabeza de que no era lo más nutritivo, especialmente para un niño que está desarrollándose. Entonces me dijo, bueno, mira, vos querés ser vegetariana. Perfecto. Podés ser vegetariana cuando seas una adulta ya desarrollada. Ahora no, porque
tu cuerpo necesita crecer, tus huesos necesitan crecer y si no comes carne, no vas a tener los nutrientes necesarios. Entonces yo dije, ok, perfecto. En mi cabeza tenía anotado que cuando fuera una adulta me iba a transformar en vegetariana, pero ahora mismo no podía porque no era saludable, según mi mamá. O sea, no pienso esto, pero eso fue lo que pensé a los 6 años. Adelantamos un poco en el tiempo y ya tengo unos 13 años, 14 años y la idea de volverme vegetariana vuelve a cruzarse por mi cabeza. Era algo que siempre estaba presente, pero que yo ignoraba. Yo ignoraba el deseo de ser vegetariana porque en mi cabeza había notado cuando sea adulta, quizás a los 18 años, a mis 18 años, me vuelvo vegetariana y listo. Ahora me toca la espera. Ahora esperar. Así que no sé exactamente qué fue el pensamiento que hizo que a mis 14 o 13 años quisiera volver a ser vegetariana, pero apareció en mí el deseo. Así que le dije a mi mamá, yo sé que vos decís que la carne es esencial, que necesito para vivir, así que voy a ser semi-vegetariana. Todo para que mi mamá me permitiera ser vegetariana. Y mi mamá me dice, ¿cómo es semi-vegetariana? Así que la convencí diciéndole que iba a hacer una semana donde comía carne y una semana donde no comía carne. Y así fue que empecé a comer más opciones vegetales. Cambiaba una milanesa de carne, por ejemplo, que si no saben lo que es una milanesa, es como un pedazo de carne que está empanado con harina y la receta original es frita, pero se puede hacer al horno también. Y existían ahora en el mercado opciones de soja. Y a mí me encantaban las milanesas de soja. Entonces cambiaba, por ejemplo, la milanesa de carne por la milanesa de soja, hamburguesas de carne por hamburguesas de espinaca. Me acuerdo que existían en el supermercado. Cualquier producto, existían opciones vegetarianas que eran muy ricas. Rico en Argentina es como delicioso, eran ricos. Entonces hacía una semana y una semana, o 15 días y 15 días. Y mi mamá estaba ok con esa opción. El problema es que la nutrición vegetariana es un poco complicada para mí. Por ejemplo, el hierro en su forma vegetal es un poco más difícil de absorber que en su forma animal. Entonces, cuando comes hierro y lo combinas, por ejemplo, con lácteos, los vegetarianos sí comen lácteos, a diferencia de los veganos, no absorbes el hierro bien. Con lácteos, con café, con mate en Argentina es como un té que tomamos. Entonces, yo comía opciones que tenían hierro vegetal, todo con queso. El problema del vegetarianismo es un chiste para mí, o el problema que tuve yo es que muchas de las cosas las combinaba con lácteos y no permitían que absorbiera bien el hierro. Entonces, después de ese tiempo vegetariana, fui al médico, fui al hospital, me hice un análisis de sangre y ese análisis de sangre no estaba muy bien. Ese análisis de sangre indicaba que tenía anemia.
Es decir, estaba baja en hierro. Y yo hago la conexión de que los lácteos que le agregaba a las comidas que tenían hierro, como los garbanzos, evitaban que absorbiera bien el hierro. Entonces mi mamá se enojó y me dijo, no vas a volver a ser vegetariana. Y yo dije, ok, mi mamá tenía razón, ella estaba en lo correcto, no puedo comer de esta forma porque me faltan nutrientes. Así que esa fue como una de mis primeras experiencias a eso de los 13 años, haciendo un intento de vegetarianismo y no fue muy bueno. Pero bueno, siempre había algo en mí que quería intentarlo o encontrar la forma de comer menos carne. No me gustaba la carne, no tenía alguna razón moral realmente, era porque yo de base no comía muchísima carne. No me gustaba el pollo, nunca comía pollo. No me gustaba el jamón y en Argentina es muy común que todo tenga jamón, así que siempre estaba sacando el jamón de las comidas. No me gustaban las salchichas, no me gustaba la carne en general, solo muy específicas carnes podía tolerar. Y no me gustaba prácticamente nada. No era que quería ser vegetariana a los 13 años por los animales exactamente, sino porque realmente odiaba toda la comida que tuviera carne. Los lácteos, por otro lado, yo amaba los lácteos. Mi papá me decía de apodo, o sea, me nombraba a mí como un ternero. Un ternero es una vaca bebé y las vacas bebés toman mucha leche, naturalmente, son vacas bebés. Entonces decía que yo era un ternero porque tomaba muchísima leche y amaba los lácteos. Entonces, bueno, poco a poco volví a comer carne. Ahora, a los 16 años, esto fue hace casi 10 años ahora, o sea, hace casi 10 años que soy vegana. A los 16 años, hoy tengo 25 años, yo estaba en el cumpleaños de mi papá y en los cumpleaños de Argentina es absolutamente normal que se haga un asado. Especialmente el padre de familia hace el asado, muy típico. Y mi papá hizo asado, como muchos años, como muchos cumpleaños. Y yo comí asado. Y no me acuerdo exactamente por qué, porque a mí no me gustaba mucho el asado, pero quizás ese día era una excepción y estaba muy rico y comí demasiada carne. Comí carne como para explotar. Entonces, al otro día del cumpleaños de mi papá, al otro día de ese asado, en donde comí violentamente cantidades masivas de asado, yo me sentía mal, me dolía la panza, estaba muy adolorida y digo, no me siento bien. Y como he contado en otros momentos, yo soy una persona que está mucho tiempo en internet, desde siempre, desde que tengo internet. Entonces creo que mi solución fue ir a YouTube. No solo estoy en internet, sino que específicamente estoy mucho en YouTube y en lugares de YouTube específicos y mis soluciones vienen de YouTube. Pero bueno, fui a YouTube y busqué, no sé exactamente qué fue lo que busqué en internet, pero supongo que estaba buscando algún detox, algo para sentirme mejor, y encontré como un submundo, un nicho en YouTube de un montón de mujeres australianas
no sé, todas estas youtubers eran de Australia. Y mostraban que comían muchísima fruta y muchísimas verduras crudas. Mucha fruta y muchas verduras crudas. Ni siquiera era veganismo, era crudiveganismo. O sea, veganismo crudo, o sea, comer muchas verduras y frutas crudas. Y mostraban que comían como una sandía gigante para el desayuno y después hacían un licuado con 15 bananas. No es exageración, literalmente este era un nicho en YouTube, el crudiveganismo. Quiero decir que el crudiveganismo me encanta y muchas veces yo como 100% crudivegano, pero bueno, en ese momento, no sé, yo vi eso y dije, wow, no sé, es muy loco. Y miré muchísimos videos, entré como en ese loop de no parar de mirar videos sobre crudiveganismo y un poco veganismo. Y digo, ok, ¿debería intentarlo? ¿Debería intentar ser vegana? Sabía que crudivegana era imposible. Mi mamá me hubiera echado de la casa si yo me volvía crudivegana. Ya no le gustaba que hubiese sido semi-vegetariana. Imagínense su reacción si le decía que iba a ser crudivegana. Entonces, bueno, yo obviamente era pequeña, tenía 16 años, no tenía un trabajo, así que dependía de lo que compraban mis papás en la casa. No era mi propia elección. Así que dije, ok, voy a decirle que voy a ser semi-vegana. Esa fue mi técnica esa vez. Le dije, voy a tratar de ser vegana, pero voy a comer huevos, voy a comer lácteos. De vez en cuando, no todos los días, pero quizás 2 veces por semana voy a comer huevos y voy a comer lácteos. Y mi mamá dijo, no convencida, ok. Y la realidad es que yo ya había decidido que iba a ser 100% vegana. ¿O no? No sé exactamente cuándo fue que lo decidí, pero fue rápido. Imaginemos que a la mañana vi los videos de las crudiveganas. Después, ese mismo día o al otro día, empecé a encontrar videos sobre veganismo, pero con una perspectiva diferente. No estaban hablando sobre nutrición o salud. Estaban hablando desde el lado moral. Nutrition is the biochemical and physiological process by which an organism uses food to support its life. Would you like to hear more? No. Me asustó, Siri. No. ¿Cómo cierro? Ok. Me asustó Siri un montón. Pero bueno, vuelvo a la historia. Entonces, yo decidí que iba a ser vegana completamente cuando empecé a mirar videos sobre activistas. Encontré videos de un hombre llamado Gary Jofowski o algo así. Y eran todos videos sobre activismo. Después empecé a mirar documentales. Y después ya no podía volver atrás. Yo digo, es imposible para mí la idea de volver a comer un animal o un producto de la crueldad animal. Ya literalmente no había vuelta para atrás. Y simplemente le dije a mi mamá una mentira y funcionó perfecto. No hubo problema. Porque cuando me volví vegana, a diferencia de cuando me volví vegetariana, lo que hice esta vez fue hacer mucha investigación. Yo buscaba información sobre nutricionistas, sobre personas que explicaran bien el tema
y aprendí todo lo que tenía que aprender. Por ejemplo, cómo mejorar la absorción de nutrientes, qué cosas combinadas son mejor para absorber los nutrientes, cuáles son peores, qué nutrientes son críticos o importantes en la nutrición vegana. Por ejemplo, la B12, la vitamina B12, es una vitamina que no se encuentra con facilidad en el reino vegetal. En el reino animal existe, pero la produce una bacteria. Antes la encontrábamos en las verduras sucias, en el agua no potable, pero hoy, como todo está tan sanitizado, lo mejor es tomar un suplemento. Entonces aprendí que tenía que tomar el suplemento B12, que sin B12 también podés generar anemia y otros problemas en el sistema nervioso, así que por favor, si son vegetarianos o veganos, chequen lo de la B12. Después vitamina D, que es crítico y es en realidad del sol. Bueno, todas las cosas que tenía que aprender sobre nutrición las aprendí en YouTube, como siempre, y aprendí sobre alimentación, cómo combinar los alimentos para absorber bien, para comer saludable, y lo mismo con los suplementos. Entonces, de ese momento en adelante, mis chequeos de sangre estuvieron siempre bien. Incluso ahora tengo unos nuevos análisis de sangre que me hice recientemente y a mí me encantan los datos sobre salud y me encantan los análisis de sangre, así que no sé si es algo que a alguien le interese, pero estaba pensando en hacer un video analizando mi análisis de sangre y podemos explicar, porque me hice un análisis de sangre súper completo, porque tenía dudas respecto a algunas cosas y está todo bien, así que podemos hablar de eso y sobre suplementos, como mostrar el análisis de sangre y cómo voy a solucionar los problemas que existen o los problemas que no existen todavía, no sé. A mí me gusta mucho todo ese mundo de data y nutrición, así que si les interesa puedo hacer algo más en relación a eso, pero ahora ya voy más de 9 años de veganismo y estoy saludable. Esto es un mensaje para mi mamá, si me está mirando. Y bueno, así fue como terminé siendo vegana. Básicamente, la historia corta sería: comí mucho asado, mucha carne el día del cumpleaños de mi papá y al otro día revisé cómo desintoxicarme porque me duele la panza y encontré el veganismo o el crudiveganismo y lo transformé en veganismo para hacerlo más fácil. Y bueno, después me enamoré de este mundo, estoy enamorada del mundo del veganismo y me gusta mucho charlar al respecto. Respeto mucho a las personas que no son veganas, nunca intentaría arrastrar a alguien al veganismo que no está interesado, pero me encanta conversar con las personas que sí les interesa o también personas que quizás no son 100% veganas, pero les gusta cambiar algunas comidas o hacer un día vegano o más vegetariano. No sé, creo que es algo que se puede conversar y no me gusta los conflictos. Sé que algunos temas son más controversiales que otros y nunca quisiera estar involucrada en un conflicto respecto a ser vegano, no ser vegano. Simplemente yo soy vegana y respeto a las personas que no son veganas y siempre estoy dispuesta a charlar
con cualquier persona positiva que esté interesada en el veganismo. Aunque, bueno, no soy una experta. Lo mejor siempre es ir a un nutricionista. Y si podés ir a un nutricionista que esté educado en nutrición basada en plantas, mejor. Si estás interesado en transicionar o adaptar un poco tu dieta. Pero bueno, ya estoy yéndome a otros terrenos, así que antes de que siga desviándome del tema del episodio de hoy, voy a empezar a despedirme y preguntarles qué les pareció este episodio. Cuéntenme si les gustaría más videos en este sector, qué otras anécdotas les gustaría que les cuente, no sé, cualquier cosa. Yo los leo en los comentarios y voy a hacer todo lo posible entre las cosas que ustedes me sugieran. Y gracias por ver y nos vemos en un próximo episodio. Chao.